Estimados hermanos en Cristo, les saluda su amigo el diácono Antonio Cervantes, diácono permanente de la parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Hoy la iglesia celebra la fiesta de San Matías Apóstol. Por eso en las lecturas hoy se toca ese tema, vamos a reflexionarlo y realmente tanto en la primera lectura como en el Evangelio hay mucho material. Voy a tratar de condensar, que el Espíritu Santo me ilumine para darles este mensaje de amor y de esperanza que el Señor tiene para nosotros. La primera lectura está tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 15 al 17 y 20 al 26. En este pasaje nos narra cómo después de que Judas traiciona a Jesús y se quita la vida, pues el número de los apóstoles queda en 11. Sabemos que así como el pueblo de Dios estaba cimentado sobre la columna de las 12 tribus de Israel, así la nueva iglesia, el nuevo pueblo de Dios, estaba cimentado sobre la columna de los 12 apóstoles. Entonces, desde el momento que queda vacante el puesto de Judas, pues tienen el problema de elegir ahora quién lo va a sustituir. Fíjense, voy a leerle como siempre solamente unas partes. Dice aquí: hace falta, por lo tanto, que uno se asocie a nosotros como testigos de la resurrección de Jesús. Y fíjense, se trata de elegir a cualquiera. Empiezan también con algunos requisitos. Dice, uno que sea de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de la ascensión. Hace unos días les comentaba yo que un método que a mí me gusta, que leí hace tiempo, para resolver los problemas de una manera sencilla. Decía, lo primero es, checa qué es lo que tú puedes hacer para solucionar ese problema y pon en práctica todo lo que tú tengas que hacer para solucionar ese problema. Pero después, aquellas cosas que no dependan de ti, ponlas en manos de Dios, déjalas en manos de Dios. Y sobre todo, hoy nos dan un tema adicional o un elemento adicional que es la oración. Fíjense lo que dice. Dice, propusieron entonces a dos, o sea, de todos los discípulos, eligieron a dos que reunían, seguramente eran más los que reunían esos requisitos, pero eligen a dos. Dice, a José Barsabá por el sobrenombre el justo y a Matías, y se pusieron a orar de este modo. Fíjense, es importante, antes de tomar una decisión tan seria como eso, hacen oración. Por lo pronto ya hicieron lo que tenían que hacer. Checaron quiénes eran de todos los discípulos los que se reunían ese requisito de conocer a Jesús desde que Juan bautizaba hasta la ascensión, y eligen dos. Y ahora se ponen a orar y dicen, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos has elegido para desempeñar este ministerio y apostolado del que Judas desertó para irse a su propio lugar. Fíjense cómo ellos saben que aunque ellos van a nombrarlo ahí, es Dios quien lo ha elegido, ya no lo va a decir en el Evangelio. Dice, muéstranos a cuál de estos dos has elegido. O sea, no nos estamos... los apóstoles dicen, no lo estamos eligiendo nosotros, tú lo has elegido y nos estás dando la pauta. Después dice, echaron suertes y le tocó a Matías y lo asociaron a los 11 apóstoles. Esta frase de echaron suertes puede hacernos pensar que lo dejaron a la suerte, ¿verdad? Pero no, es una manera de hablar. De alguna manera lo que hablan es de que ellos hicieron todo lo que estaba de su parte y entonces el Señor hizo el resto y eligieron a Matías. Pudiéramos reflexionar más acerca de esto, del compromiso de Matías, la responsabilidad de él de hacer olvidar a aquel que fue el traidor. Pero no quiero dejar de pasar, dedicarle tiempo al Evangelio porque está muy rico, como siempre, pero hoy muy especial. Es el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos del 9 al 17. Ayer decíamos, fíjense cómo en días pasados, el lunes, el Evangelio hablaba 7 veces del verbo amar. Y ayer hablaba 7 veces del verbo permanecer. Es bien importante esta unión de estos dos verbos, tanto que hoy el verbo permanecer sigue apareciendo ahora 4 veces más y el verbo amar aparece 9 veces más. Es tan importante, mis hermanos, que sí se los voy a leer todo. Mande disculpar que a lo mejor me alargue un poquito.
Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que aquel que da a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído oír a mi Padre. No son ustedes quienes me han elegido, soy yo quien los ha elegido a ustedes y los he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Fíjense, mis hermanos, qué hermoso es esto. Permanecer en Cristo es permanecer en el amor. Y luego dice algo muy importante, porque fíjense, no dice, les he dicho esto para que mi alegría esté con ustedes, dice para que mi alegría esté en ustedes. Este mensaje del Señor es para que no saber que sí, que está a nuestro lado Él, saber que lo que Él nos trae está en nosotros y que Él mismo está en nosotros. Qué hermoso es esto. En el Antiguo Testamento la ley de Moisés eran 10 mandamientos. Jesús dice, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Esos 10 mandamientos, cuando le preguntan cuál es el más grande de ellos, Jesús se los reduce a 2. Amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón, y amarás al prójimo como a ti mismo. En estos 2 se centra la ley y los profetas. Pero esos 2 hoy los reduce a 1. El nuevo mandamiento que yo les doy dice que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y aquí es donde viene la reflexión. ¿Cómo es el amor de Jesús? ¿Cómo es la amistad de Jesús con nosotros? Yo quisiera reflexionar algunas, por lo menos creo que son 5 características de lo que es la amistad y el amor de amigo. ¿Cómo era como una característica de la amistad y del amor de Cristo a nosotros? Es primero buscar el crecimiento de los demás. O sea, Jesús se pasó esos 3 años enseñando a sus apóstoles, enseñando a sus discípulos a ser felices, sobre todo enseñándoles en el amor y en el perdón. Les estaba enseñando lo esencial para no solamente para vivir feliz aquí, sino para el camino al cielo. Entonces un buen amigo es aquel que busca tu crecimiento, es aquel que no solamente se alegra por tus éxitos, sino que te ayuda a conseguir esos éxitos. Segunda característica, un verdadero amigo con un amor como el que Jesús nos tiene, sabe corregirte cuando es necesario, aunque esa corrección te duela. ¿Se acuerdan el pasaje donde los samaritanos no permiten a Jesús y a sus apóstoles pasar por ahí y Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, le dicen, Señor, ¿quieres que hagamos bajar lluvia de azufre y de fuego sobre este pueblo? Y el Señor los regaña y los corrige. No, eso no es lo que yo les he enseñado. ¿Y qué ejemplo más fuerte que el de Pedro? Cuando Pedro le trata de sacarlo de los planes de Dios para Jesús y le dice, no, Señor, no podemos permitir que te suceda eso que anuncias de tu muerte. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. O sea, cuando un buen amigo te ama, te corrige, no te permite que sigas en el mal. Tercera característica, un amigo consuela. Jesús se la pasó también consolando a aquellas personas que lo necesitaban. Recordemos a Marta y María en la muerte de Lázaro. Jesús les dice las palabras que nosotros decimos en las exequias. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Entonces, ese es otro. Y a la mujer adúltera, después de que todos la iban a apedrear, cuando todos se van, que Jesús les dice al que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. La mujer está tirada en el suelo llorando. Jesús se agacha y le dice, mujer, ¿alguno te ha condenado? Y ella dice, nadie, Señor. Y Jesús, con todo el amor de que es capaz, le dice, y también nos dice a nosotros,
yo tampoco te condeno. Levántate y no vuelvas a pecar. Qué hermoso es recibir el consuelo del Señor cuando nosotros lo necesitamos. El Señor Jesús también en su amistad y en su amor orienta y ayuda al amigo que lo necesita. En la pesca milagrosa pasaron toda la noche pescando y no lograban conseguir nada, y Jesús les dice, echen las redes a la derecha. Y ellos dicen, toda la noche hemos pescado, pero en tu nombre echaré las redes. Entonces un buen amigo también tiene esa característica, te orienta y te ayuda cuando ve que tú estás en problemas para resolver o para sacar una tarea. Otra característica importante, un buen amigo te saca del abismo cuando ve que estás hundido en un problema, que estás hundido en el pecado. Si un amigo sabe que tú estás en malos pasos porque estás engañando a tu esposa con otra, un buen amigo va y te saca, te dice, oye, vas a perder tu familia por un amor pasajero. Un buen amigo te dice, oye, ya estás tomando demasiado. Eso te puede ocasionar problemas en tu vida, en tu familia. Un buen amigo te dice, pasas demasiado tiempo en el trabajo. Estás descuidando a tus hijos. Aprovecha el tiempo porque crecen rápido y cuando menos acuerdes ya no van a estar contigo. Un buen amigo te saca cuando te ve deprimido. Su sola presencia te ayuda a salir adelante. Cuando Jesús caminaba sobre las aguas y Pedro le dice, si eres tú, deja que yo también camine. Y Jesús le dice, ven, Pedro empieza a caminar sobre las aguas, pero en cuanto se da cuenta de la magnitud de lo que está haciendo, cuando ve el mar moviéndose, él siente el viento fuerte que lo empuja, se centra más en el problema que tiene ahí enfrente que en saber que Jesús está con él y se empieza a hundir. Cuando Pedro aparta la vista de Jesús, se empieza a hundir y Jesús estira la mano y lo saca. Y le dice, hombre de poca fe. Entonces, cuando tú alejas tu vista de Jesús y te empiezas a hundir, un buen amigo se acerca y te ayuda a salir de ese problema y te ayuda a que sigas volteando tu mirada a Jesús. Y la última característica, que no es la menos importante porque es la que cierra con broche de oro, un buen amigo da la vida por ti. Dice Jesús, no hay amor más grande que aquel que da la vida por un amigo. Y Jesús lo demostró aquí, en la cruz. Ahí demostró qué tanto te ama y qué tanto me ama para dar la vida por ti y por mí. ¿Qué tanto eres capaz tú de hacer por un amigo? Ya no digamos por Cristo, por un amigo que está a tu lado, por tu esposa, por tus hijos. ¿Serías capaz de dar la vida por ellos? Y el dar la vida no me refiero literalmente a que te mueras, que sería la máxima expresión. El dar la vida es hacer un sacrificio por ellos. ¿Qué sacrificio eres capaz de hacer por un buen amigo? Esto te lo dejo de tarea y me lo dejo de tarea a mí. Y esto que he querido hacer de reflexionar al menos estas 5 o 6 características de lo que es la amistad y el amor de Dios para nosotros, es por 2 motivos. Una, para que podamos valorar a esos amigos que han estado a nuestro lado y que nos han enseñado, nos han ayudado a crecer, que nos han corregido cuando hemos necesitado corrección, que nos han consolado cuando nos ven cabizbajos, que nos orientan y nos ayudan en nuestros problemas y que nos sacan del abismo cuando nos ven que nos estamos perdiendo. Pero también para ver qué tanto nosotros hemos hecho eso con otro amigo. Hemos ayudado a los demás a crecer. Hemos sacado a alguien del abismo de un problema. Hemos hecho sacrificios por un amigo. Consolamos al que lo necesita. Tenemos que valorar todo eso, mis hermanos. ¿Y sabes qué? Dice Jesús, ustedes no me han elegido. Yo los he elegido a ustedes. Y a veces, en mi caso particular, como diácono permanente o los sacerdotes, a veces decimos, bueno, yo seguí esta vocación del diaconado ya estando casado porque el Señor me llamó a su servicio y yo quiero servir a los demás y sirviéndolo a Él. Y yo siento que yo no lo elegí porque yo no me consideraba digno. Él me eligió a mí.
Pero sabes que Él también te eligió a ti. A lo mejor tú no eres diácono, a lo mejor tú no eres sacerdote, pero Él te eligió a ti para que seas su amigo, para que seas su amiga. Medita esto en tu corazón, reflexiona lo que ha sido Dios como amigo tuyo. A un buen amigo siempre procuras estar más tiempo con Él, procura estar más tiempo con Jesús en tu vida. Procura dedicarle tiempo a la oración y procura ser testimonio del amor, que esa alegría, una característica importante de un buen cristiano es la alegría. Un santo triste es un triste santo, dice Santa Teresita de Jesús, Santa Teresa de Jesús. Entonces, mis hermanos, me despido como siempre dándote la bendición. Te pido una disculpa por haberme un poquito extendido, pero todavía hay más cosas que me hubiera gustado decirte. Pero lo principal que quiero recordarte es que Dios te ama, que Dios te perdona. Dos de las cosas más importantes que Jesús le enseñó a sus discípulos fue a amar y a perdonar. El Señor Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y permanezca para siempre. Que la alegría y el amor de Jesús resucitado esté siempre en tu día. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho y recuerda que Dios te ama.